Comencemos conociendo en detalle la configuración de la tecnología presente en la sala de operaciones BOR, la sala del VAR. Tenemos en principio un montón de monitores que cada uno está destinado a las funciones de los participantes más importantes. En este sector, en el medio de la configuración, tenemos al VAR, que es el responsable, el líder de la cabina. Él tiene una configuración con las siguientes pantallas. Una pantalla de una cámara máster central que sigue el juego en vivo, en tiempo real. Y abajo tiene una configuración de pantalla partida por lo general en 4 situaciones diferentes. La diferencia que hay entre una pantalla y la otra es que esta está en tiempo real y la que está debajo está con un delay de 3 segundos. Él puede tan solo identificar un potencial error y bajar su mirada, y en los 3 segundos puede darse cuenta rápidamente si es necesario profundizar en el análisis o descartarla para seguir el juego. Por otra parte, tenemos el vivo y las pantallas que el árbitro asistente a VAR lleva el control de las situaciones de juego. Cuando el VAR se ingresa a analizar una situación en detalle, ingresa en el túnel, decimos nosotros, el que sigue el juego y relata todo lo que está sucediendo a su compañero, al VAR, es el AVAR. Esta es un poco la configuración más importante que tenemos en la cabina. A la derecha del VAR se encuentra el operador técnico. Es quien tiene estos monitores con esta configuración, con todas las posibilidades de cámara disponible y ángulos que él le pueda nutrir al VAR según sus necesidades de análisis. Es el operador quien tiene el control de todas estas imágenes y es quien le da la posibilidad de analizar las diferentes tomas y ángulos para que pueda realizar su trabajo. La comunicación del equipo VAR con el equipo de campo es muy importante. Siempre están intercomunicados a través de estos auriculares. El campo emite sus comunicaciones y siempre llegan a la cabina y son analizados esos diálogos por los integrantes del equipo VAR. Pero solamente el mensaje que se va a enviar al campo es a través de este pulsador verde. Cada vez que el VAR o el AVAR presionan este pulsador verde, abren canal de comunicación y solo ahí reciben el árbitro central y sus asistentes información de parte de la cabina. Por otra parte, tenemos un pulsador rojo. Este pulsador rojo es muy importante a la hora de marcar las incidencias que están sucediendo en el juego como potenciales errores claros y obvios. Un ejemplo es, estamos siguiendo el juego y se marcan posible fuera de juego, posible falta, posible penal. Esas 3 marcas que se han hecho quedan registradas en la línea de tiempo y le dan la posibilidad al operador de poder rápidamente, una vez terminada la situación, ir a esa situación que se ha marcado para poder analizar con celeridad todo el proceso de análisis VAR.